Existen pecados que abren puertas. Hay pecados que le dan lugar a las acciones del enemigo en nuestra vida. Y lo peor es que la mayoría de las personas no se dan cuenta. Hay pecados que le dan una posición, que le dan un puesto al enemigo en nuestra vida. Aunque la palabra nunca nos dice que le tengamos miedo al diablo, pero sí nos dice que no le demos lugar. En Efesios 4:27, no des lugar al diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas se la pasan buscando como esos objetos, esos lugares, es como esos cosas malditas que pueden afectar nuestra vida, pero ignoran los pecados. Los mismos pecados que la Biblia nos manda a abandonar. Y esa es una advertencia dirigida a todos nosotros los creyentes. Cuando Pablo le decía a las iglesias de Efesios de que no le dieran lugar al diablo, no les estaba diciendo Pablo que es que Satanás tuviera derecho sobre nosotros. Lo que nos estaba advirtiendo es que nosotros podemos darle un lugar a Satanás cuando toleramos el pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros oramos, pero ¿por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Pero por qué será que no encuentro paz? ¿Y por qué será que yo siento tanta opresión? No siempre todo ataque proviene simplemente de una prueba. Hay ocasiones en que hay puertas espirituales que nosotros mismos hemos dejado abiertas. Sí, Dios nos protege, pero Él también nos llama a vivir en obediencia. Y en esta oportunidad vamos a ver esas puertas que nosotros abrimos o dejamos abiertas por medio del pecado. Y la primera que me vamos a mencionar en esta noche es la desobediencia. La desobediencia abre puertas. Vamos a ir a Primera de Samuel en el 15 y en el versículo 22 Samuel está respondiendo. Y dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Imagínate lo que está sintiendo Saúl. El profeta Samuel le está diciendo, ya el Señor te ha rechazado por tu desobediencia. Y es que Saúl decidió obedecer a Dios, pero hasta cierto punto, como obedecerlo parcialmente. En ciertas cositas él como que no lo desobedecía, no lo obedecía. Y vino el profeta a decirle que por desobedecerlo, por ser rebelde, por haber rechazado al Señor, el Señor lo rechazaba como rey. O sea que lo que parecía un pequeño acto de desobediencia terminó alejándolo de la presencia de Dios. Así Samuel le declaró, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y la rebelión es la que hace que el hombre deje de depender de Dios. Cada vez que nosotros sabemos lo que Dios quiere y decidimos hacer otra cosa, abrimos una puerta. Otra de las puertas que abrimos muy comúnmente es la amargura, la ira, la amargura.
Si seguimos en Efesios 4, en el versículo 26, dice que aireos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y aquí en este contexto, cuando habla de no darle lugar al diablo, nos habla del resentimiento. Y más adelante, en el Efesios 4:31, nos dice, quítense de vosotros toda amargura. Y es que la ira no resuelta destruye y endurece el corazón. ¿Cuántas personas tú conoces que parece que todos los días anduvieran masticando a cebolla, ají picante, que andan a todo momento de mal genio? Eso es una ira que no resolvieron a tiempo y se les endureció el corazón. Y la falta de perdón se convierte en un terreno donde el enemigo trabaja. Porque la amargura te roba la paz. La amargura destruye familias. La amargura afecta la oración. La amargura endurece el corazón. Por eso nosotros estamos llamados a perdonar. Pero el perdón no es que cambie el pasado. No, no lo cambia. Pero sí evita que el pasado controle tu futuro. Por eso es tan importante perdonar y ser libres. Otra de las puertas que dejamos abiertas y se ha convertido muy común en nuestra sociedad es la inmoralidad sexual. Y Pablo nos lo explica muy bien en 1 Corintios 6 a partir del versículo 18. Y nos dice exactamente lo que debemos hacer. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. ¡Wow! Y esa puerta de la inmoralidad sexual la dejamos abierta y se ha convertido en más común de lo que parece. Sin darse el cristiano cuenta de que el pecado sexual no solamente afecta al cuerpo. El pecado sexual afecta el alma, afecta la conciencia, afecta la comunión con Dios. Y en esta generación este pecado es normalizado. Pero Dios sigue llamándonos a la santidad. Otra puerta que dejamos abierta o permanece de par en par abierta es la mentira. Y si algo hemos aprendido es que el diablo es llamado padre de mentira. Y mira lo que dice Dios acerca de los mentirosos. Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Qué pasa? Nosotros acostumbramos a veces a decir mentiras piadosas, mentiras blancas, mentiritas. En ningún lugar en la palabra de Dios encuentro que una mentira es menor que la otra. Lo que sí encuentro es que Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Y cada mentira nos aleja del carácter de Cristo, nos aleja del Dios de la verdad. Si has abierto la palabra de Dios y has leído el libro de Hechos, en Hechos 5 nos cuenta esa historia de Ananías y de Zafira, que ellos mintieron al Espíritu Santo,
que les preguntaron el valor de sus tierras para entregárselo a la congregación y no dijeron la verdad. Y el problema no fue el dinero. El problema fue un corazón engañoso. Ojo con esa puerta de mentiras que le estás dejando abierta a Satanás para que entre en tu vida. Hay otra puerta que es el ocultismo. Y aunque ya debería ser algo abominable para nosotros, todavía existe mucho cristiano, mucho hijo de Dios que sigue creyendo en partes del ocultismo, en amuletos, en horóscopos. Y la palabra es muy clara. Deuteronomio 18 en el versículo 10 nos dice: nadie entre los suyos deberá sacrificar a su hijo o su hija ni en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería, tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de su presencia a esas naciones. Dios lo prohíbe, es abominable para él. La hechicería, el espiritismo, la adivinación, consultar a los muertos, la brujería. El espiritismo lo han ya tratado de meter en una onda woke. Mucha gente lo llama entretenimiento. Dios lo llama abominación. No existe la magia blanca. Todo lo que busca poder fuera de Dios abre una puerta peligrosa. Otra de las puertas que a veces le dejamos abierticas a Satanás para que entre es el orgullo. ¿Se has escuchado que Dios resiste a los soberbios? No se lo aguanta. En Santiago 4, en el versículo 6 nos dice: pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y en Proverbios 16, 18 me dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería viene el fracaso. O sea que antes de la caída viene la soberbia. ¿Cuántas veces a veces nos ponemos orgullosos? Queremos dejarnos llevar de nuestro propio parecer. El Señor quiere recordarnos que el orgullo fue el pecado por el que destruyó a Lucifer, a Satanás. Porque el orgulloso deja de depender de Dios. El orgullo cierra los oídos a la voz de Dios. En cambio, la humildad es la que le cierra muchas puertas al enemigo. Hay otra puerta que dejamos abiertas más de lo que deberíamos dejarla, y es la falta de perdón. La falta de perdón le deja una rendija a Satanás para que entre a actuar en tu vida. Esto nos lleva a la historia en Mateo 18, en el versículo 32, donde el amo le dice al Señor: entonces el Señor mandó llamar al siervo y le dijo: siervo maldado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros
para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos de que cada uno perdone de corazón a su hermano. Ahí Jesús nos mostró que quien no perdona termina siendo encarcelado por su propio resentimiento. Y ojo, a todos nos han fallado, a todos nos han hecho daño. Pero perdonar no significa justificar. Perdonar significa entregar la justicia en las manos de Dios. Y que sea Él el que nos dé esa paz. Otra puerta que dejamos abierta es la idolatría. Y esa sí que es común. Éxodo 20 en el versículo 3 nos dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. A veces, sin darnos cuenta, nosotros sí tenemos ídolos. Y sí hemos colocado otros dioses delante de nuestro Dios Padre Celestial. Porque un ídolo no siempre es una imagen. Un ídolo puede ser cualquier cosa que ocupa el lugar que Dios debe tener. Tu ídolo puede ser tu dinero, puede ser tu trabajo, tu ídolo puede ser tu pareja, tu ídolo pueden ser tus hijos, tu ídolo puede ser el éxito que tú tengas, la posición que tú tengas, el cargo que ocupas. Tu ídolo puede ser las redes sociales, tu aceptación en las redes sociales, tu fama. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es tu ídolo. Y estás aprendiendo que el Señor te dice en Éxodo 20, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Y dice que castiga a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo no quiero probarlos. Todo aquello que desplaza a Cristo del primer lugar es lo que gobierna en nuestro corazón. Todas estas puertas no es para que empecemos a tener miedo, porque la Biblia no dice ten miedo. La Biblia nos dice mantente alerta. Todas estas puertas, si no es que tienes una, dos, tres o de pronto hasta todas las has tenido abiertas. Todos hemos tenido una de esas puertas abiertas alguna vez. Lo que quiere decir que todos le hemos dado cabida a Satanás para que entre en nuestras vidas. Porque si algo aprendido es que la mayor batalla espiritual no comienza cuando llega la tentación. Comienza en las pequeñas decisiones que tú vas tomando todos los días. Y especialmente esas decisiones que tú sabes que te están alejando de tu comunión con el Padre Celestial. Porque cuando tú vives cerca de Cristo, menos espacio dejas para el enemigo. Así que la verdadera protección espiritual no está en camándulas, no está en rosarios, en amuletos, en objetos, en cadenitas, en ojos, no está en supersticiones. La verdadera protección espiritual está en vivir obedeciendo la palabra de Dios.
Si tú eres como yo, que has tenido alguna de esas puertas abiertas, más o más de una, te estarás preguntando, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo cerrar esas puertas? Y lo primero es un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de verdad. Como dice en Primera de Juan 1, en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Estamos llamados a confesar el pecado, no a justificarlo. No es que si yo lo hice, pero es que fue por esto, esto y esto. No. No a minimizarlo. Ay, yo lo hice, pero no fue mucho. Fue un ratico, no. Confesarlo, entregárselo a Dios. La segunda forma de cerrar esa puerta es renunciar a ese pecado. No basta solo pedir perdón y volver a hacerlo. Hay que abandonar aquello que nos está separando de Dios. Todos los días, un día a la vez, levantándonos, renunciando a aquello que nos separa de Dios. Otra forma de ir cerrando esas puertas es perdonar las ofensas, soltar esas ofensas, liberar nuestro corazón por medio de ellas. Paso fundamental para mantener esas puertas cerradas es llenándonos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no le das cabida a Satanás. En Efesios 5, en el versículo 18 nos dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Porque donde gobierna el Espíritu Santo, el enemigo pierde terreno. Haciendo eso, vamos a poder permanecer en Cristo. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así que la mayor defensa espiritual es permanecer en Jesús. Pero te tengo una buena noticia. Ninguna puerta que hayas dejado abierta es más grande que la gracia de Dios. Porque Jesús vino para destruir las obras del diablo en la cruz. Jesús vino para romper esas cadenas que te ataban, para vencer al enemigo, para pagar por nuestros pecados, para abrir ese camino hacia nuestra libertad. Así que en esta noche, el Señor nos llama a examinar nuestro corazón, no para condenarnos, sino para restaurarnos. Porque cuando cerramos las puertas al pecado, también cerramos el acceso del enemigo y abrimos nuestra vida a la paz y a la presencia y el poder de Dios. Santiago 4:7 nos enseña, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Satanás siempre busca una entrada, el enemigo siempre busca por dónde meterse, cualquier rendijita que tú le dejes abierta, él va a mirar cómo se mete a dañarte tu vida. Por eso es que Cristo nos llama a una vida de arrepentimiento, de obediencia y de santidad. Porque cuando nos sometemos a Dios, las puertas que el pecado abrió pueden ser cerradas por la gracia de Jesucristo. Tú hoy puedes levantar tus manos y decirle, Señor, cierra toda puerta que el pecado haya abierto en mi vida. Y entreguémosle a Dios esta noche.
Entreguémosle esas puertas que hemos abierto. Digámosle, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús nos presentamos en esta noche delante de ti, con un corazón humilde, reconociendo que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres bueno y que no hay nada oculto delante de tus ojos. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras palabras. Tú conoces las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y Señor, si nosotros hemos abierto alguna puerta al pecado, ya sea por desobediencia, ya sea por orgullo, ya sea por falta de perdón, por inmoralidad, por mentira, por amargura o cualquier otra actitud que te haya desagradado. En esta noche no queremos justificarnos, Señor. Venimos ante ti con un corazón arrepentido, con un espíritu arrepentido, porque sabemos que tu misericordia es más grande que nuestro pecado y que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Lava nuestra vida con la sangre preciosa de Jesús. Quita toda culpa, toda vergüenza y toda condenación. Renueva nuestro corazón y danos un espíritu fuerte para caminar en obediencia a tu palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, renunciamos a todo aquello que nos ha apartado de ti. Renunciamos al pecado que de pronto hemos tolerado, Señor, a los malos hábitos, a las decisiones equivocadas, a todo lo que haya dado lugar a una acción del enemigo en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, Señor. Declaramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, Señor, y solo tú tienes autoridad sobre nosotros. Toda puerta que el pecado abrió, hoy la cerramos por medio del arrepentimiento y de la obra de Cristo en la cruz. Ninguna obra de las tinieblas permanecerá donde reina tu luz, Señor. Espíritu Santo, llega a cada área de nuestro corazón. Padre amado, donde hubo amargura, trae perdón. Donde hubo temor, trae confianza. Donde hubo esclavitud, trae libertad. Donde hubo oscuridad, haz resplandecer la luz de Cristo, Señor. Padre, protege nuestro hogar, protege nuestro matrimonio, protege nuestros hijos, nuestra familia, protege todo lo que tú nos has confiado. Rodéanos con tus ángeles y fortalece nuestra fe para resistir toda tentación. Enséñanos a vivir cada día en santidad, dependiendo de ti y permaneciendo cerca de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que si nos sometemos a ti y resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Y hoy decidimos someternos a tu voluntad, caminar en obediencia y permanecer firmes en Cristo. Te entregamos nuestra vida por completo, Señor. Que nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones te glorifiquen. Haz de nosotros hombres y mujeres que reflejen el carácter de Jesús y que vivan para tu honra, Señor. Señor, nosotros oramos creyendo que tú has escuchado nuestra oración, que Hay has momentos perdonado en nuestra vida pecados, en los y que que tu realmente paz nosotros nos guardará sentimos nuestro corazón. agotados, nos Declaramos tu sentimos palabra sobre perseguidos, nuestra nos vida, Señor. sentimos confundidos, Declaramos que ninguna arma nos forjada en sentimos contra de sin nosotros fuerzas. prospera.
que toda lengua que se levante en juicio en nos nuestra sentimos a veces contra hasta es refutada y es defraudados porque cancelada, las Señor. cosas no nos salen como nosotros Declaramos queremos, que como en nosotros paz nos oramos. acostamos y Es así que hay mismo temporadas en dormimos, donde parece porque que solo nuestras tú, oraciones Señor, rebotan contra el nos techo, haces vivir que nuestras confiados. oraciones no llegan a En ningún lado el y nombre que nuestras poderoso de respuestas Jesús. tardan en llegar. Amén Pedimos, pedimos y y no amén. vemos respuestas. Por eso el Señor ha puesto en mi corazón el Salmo 143 y el Salmo 144, donde nos enseña que cuando el alma clama, Dios responde. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y abran el Salmo 143, en donde nos dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas tu rostro de mí, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud por tu nombre, oh Jehová. Tú me vivificarás, tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y el Salmo 144 comienza diferente. Comienza diciendo: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo delante de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentiras. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decordio cantaré a ti. El que da la victoria a los reyes eres tú, el que rescata de maligna espada a David tu siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca solamente habla vanidad. Sean nuestros hijos como las plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y al leer estos dos salmos nos muestran, el Salmo 143 y 144, nos muestran dos etapas del mismo proceso espiritual. En el Salmo 143, David está quebrantado, David está clamando.
en el Salmo 144, David está fortalecido y alabando. Así que nosotros primero vemos al hombre que llora y luego vemos al hombre que vence. Porque Dios no solo escucha el clamor de sus hijos, Él también los levanta para caminar en victoria. Así que cuando tu alma esté cansada, corre a Dios. El Salmo 143:4 nos lo dice: mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Y recordemos que David era un rey, era un guerrero y era un hombre de fe. Sin embargo, hasta David tuvo momentos en donde su corazón se sintió agotado. Esto es muy interesante de aprender porque la Biblia no esconde las luchas de los hombres de Dios. Y es que a veces nosotros creemos que tener fe significa nunca estar triste. Pero David nos enseña que la fe verdadera no consiste en negar el dolor, sino en llevarlo a Dios. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Es que muchos intentan aliviar ese vacío con distracciones, con dinero, con redes sociales, con relaciones equivocadas, con vicios. Pero nada puede sanar el alma como la presencia de Dios. Así que no escondas tu dolor. Llévalo al Señor. Si algo hemos aprendido es que Dios no rechaza un corazón quebrantado. Y cuando lleves tu dolor, debes recordar las obras de Dios, porque recordar las obras que Dios ha hecho en ti va a fortalecer tu fe. En el Salmo 143, en el versículo 5, dice David: me acordé de los días antiguos y meditaba en todas tus obras. Así que cuando él estaba débil, él ya recordó lo que Dios había hecho en su vida. Mira, hay algo muy claro. Y es que el enemigo quiere que tú olvides los milagros pasados. El enemigo quiere que tú olvides el favor de Dios en tu vida y hasta dónde te ha traído. Porque Él quiere que solo veas el problema actual y no quiere que veas todo lo que has avanzado y de dónde te ha sacado. Por eso es que es tan importante la memoria espiritual. Porque la memoria espiritual fortalece nuestra fe. A David le recordó al león que venció, al oso que venció, a Goliat que mató, todas las veces que Dios lo libró. Y cuando él recordó todo eso, renovó su confianza en Dios. Es un buen momento para hacer memoria. Sin importar tu circunstancia, es un buen momento para recordar las veces que Dios te sostuvo. Porque hay algo muy claro: el mismo Dios que te ayudó ayer sigue sentado en el trono hoy. ¿Sabes que la mayor necesidad no es una solución? Dios no es un genio para pedirle un deseo. La mayor necesidad que nosotros tenemos es la dirección de Dios. Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana de tu misericordia. Hazme saber el camino por donde ande. Fíjate que David no pidió primero que se desapareciera el problema. Él pidió dirección. ¿Y sabes qué pasa? Es que muchas veces nosotros queremos que Dios cambie la situación. Pero Dios quiere primero cambiar nuestra dirección. Y de pronto se te va a hacer muy familiar esto. Hay personas que oran: Señor, sáname. Sáname, Señor. Pero no le preguntan: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme con esto que estoy viviendo? Hay personas que dicen: Señor, ábreme las puertas. Ábreme las puertas. Dame ese negocio. Pero no preguntan: Señor,
esta puerta es tu voluntad. Y es que la voz de Dios es más valiosa que la salida rápida de una crisis. Y se nos olvida realmente que Dios es nuestro Padre, Dios es tu papá. Y Dios pelea las batallas de sus hijos. Y la mejor noticia es que Dios no ha perdido ninguna. Entonces vamos al Salmo 144, donde David recordó todo lo que Dios había hecho en él. Y en el Salmo 144 uno dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así que después del clamor del Salmo 143, después de decirle cómo estaba, cómo se sentía, encontramos a un David fortalecido. Y eso es porque Dios no siempre elimina la batalla. Muchas veces es que nos prepara para vencerla. Así que la fe no es ausencia de guerra. La fe es saber quién es el que pelea a nuestro lado. Dios entrenó a David para enfrentar gigantes. De la misma manera, Dios usa las pruebas que nosotros pasamos en nuestra vida para entrenarnos. Porque hay muchas de estas batallas producen en nuestra vida madurez, producen en nuestra vida dependencia de Dios, producen en nuestra vida humildad, producen en nuestra vida discernimiento. Es que a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, cuando lo queremos nosotros. Y lo que hoy parece un ataque puede ser el entrenamiento para tu próximo nivel espiritual. Porque nosotros somos frágiles, sí. Nosotros fallamos, caemos, no somos constantes, pero Dios es eterno. En el Salmo 144, en el versículo 3 dice: ¿qué es el hombre para que en él pienses? Versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, porque es que nosotros vivimos en una cultura que exalta al hombre. Pero David reconoce una gran verdad, que nosotros somos limitados, que nuestra fuerza tiene límites, que nuestro conocimiento tiene límites, que nuestros días tienen límites. En cambio, el que nos ama, el Dios que nos ama, Él no tiene límites, Él es eterno. Por eso es que la seguridad de nosotros, los hijos de Dios, no está en nuestra capacidad, está en el poder de Dios. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, ahí es cuando hacemos espacio para que Dios se manifieste. Porque ¿de quién viene la victoria? La victoria viene de Dios. En Salmo 144, versículo 10, tú eres el que da la victoria a los reyes. Y esto lo dice David, un rey que ya había ganado muchas batallas. Pero él entendía algo muy importante, que la victoria nunca fue un producto de su habilidad, de su sagacidad o de su inteligencia o de su valentía. La victoria fue y será siempre el resultado de la gracia de Dios. Y es el orgullo hablando cuando, yo pude, yo lo hice, yo lo superé, yo me aguanté. La fe está hablando cuando comenzamos: Dios me ayudó, Dios me entregó, Dios me proveyó, Dios me salvó, Dios me rescató. Porque es que absolutamente todo lo que nosotros tenemos, la salvación, la vida, la familia,
la restauración de nuestra vida, la fortaleza que tengamos, todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. Todo proviene absolutamente de la gracia de Dios. Así que el propósito final de nuestra vida es una vida bendecida en su presencia. Dejar de estar quejándonos de por qué las cosas no nos salen como nosotros queremos y empezar a vivir agradecidos con Dios por todo lo que ya tenemos y reconocer que todo proviene de la gracia de Dios. Así podremos disfrutar de ese propósito final, que es una vida bendecida en su presencia, poder habitar en su presencia. Y el Salmo 144, en el versículo 15 nos lo dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. David concluye este salmo con una declaración muy poderosa. Y es que la verdadera felicidad no está en las posesiones. La verdadera felicidad no está en la fama. La verdadera felicidad no está en el éxito humano. La verdadera felicidad no está en cualquier cosa que tu mente se pueda imaginar que puedes obtener. La verdadera bendición es pertenecer a Dios. Porque alguien puede tener mucho dinero, muchas posesiones, tener salud, tenerlo todo y vivir vacío. ¿No has escuchado ese término de que hay hombres tan ricos que lo único que tienen es dinero, porque de resto están vacíos? En cambio, quien tiene a Cristo posee una riqueza eterna. Y estos dos salmos, el 143 y 144, nos muestran un recorrido espiritual completo. Espero que esta noche te tomes un tiempo y los leas. Porque si comienzas en el Salmo 143, hay angustia, hay persecución, hay cansancio, hay clamor. Y cuando él recordó todo lo que Dios había hecho en su vida, el Salmo 144 comienza con fortaleza, con entrenamiento, con victoria, con alabanza. David pasó del quebranto a la confianza, del temor a la adoración, de la debilidad a la victoria. Y el Señor te quiere decir en esta noche que eso mismo Él puede hacer contigo. De pronto hoy tú te identificas con el Salmo 143 y dices: mi espíritu se angustió dentro de mí. Pero si permaneces buscando al Señor, recordando todo lo que Él ya ha hecho en tu vida, llegarás al Salmo 144, donde te levantarás y declararás: bendito sea Jehová, mi roca. Porque el Dios que escucha tu clamor también es el Dios que te levanta, te fortalece y te conduce a la victoria. No sé cuál sea tu situación el día de hoy. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿En qué parte de la vida de David estás? Hay algo muy claro, y es que el Señor quiere afirmarte, que lo reconozcas como su Padre, para que puedas alabarlo y vivir esa vida bendecida que Él quiere que tú vivas. Porque Él es el que te va a levantar.
te va a fortalecer y te va a dar la victoria. Tú puedes decirle en esta noche: Señor, yo hoy vengo delante de ti con un corazón abierto. Y haz esta oración desde el fondo de tu corazón. Dile: Señor, yo vengo sin máscaras, sin excusas, sin esconder lo que realmente hay dentro de mí. Señor, tú conoces esas lágrimas que nadie ha visto, esas luchas que nadie entiende y esas batallas que yo he peleado en silencio. Padre, yo hoy como David en el Salmo 143, yo clamo a ti. Escucha mi oración, Señor. Y la verdad no es por mis méritos, porque no tengo ninguno. No es por mi justicia, porque delante de ti nadie puede justificarse por sí mismo. Escúchame por tu misericordia, por tu amor inagotable y por tu fidelidad que nunca falla. Padre, sí hay momentos en que mi alma se siente cansada, momentos en que mi corazón se debilita, momentos en que mi mente se llena de preguntas y los problemas parecen más grandes que mis fuerzas. Pero hoy recuerdo que tú sigues siendo el mismo Dios que abrió los mares, el mismo Dios que derribó murallas y el mismo Dios que levantó a los caídos. Tú sigues siendo el Dios que escucha el clamor de sus hijos. Y Señor, cuando mi alma tenga sed, lléname de tu presencia. Cuando mi corazón esté herido, sana mis heridas. Cuando mis pensamientos me quieran arrastrar hacia el temor, háblame con tu voz de paz. Hazme escuchar cada mañana tu misericordia. Hazme conocer el camino por donde debo andar. No permitas que siga mis emociones, mis impulsos o mi propia sabiduría. Guíame por tu Espíritu Santo. Enséñame a depender de ti. Enséñame a confiar cuando no entiendo. Enséñame a esperar cuando las respuestas parecen tardar. Padre, yo muchas veces he querido que cambies mis circunstancias, pero hoy te pido que primero transformes mi corazón. Quita toda amargura, quita toda ansiedad, quita todo resentimiento, quita todo orgullo, quita todo aquello que impide que yo escuche tu voz. Limpia mi alma y renueva mi espíritu. Señor, según el Salmo 144, bendito seas, tú eres mi roca. Tú eres quien adiestra mis manos para la batalla y mi corazón para esta guerra espiritual. Porque yo comprendo hoy que estas pruebas no son para destruirme, sino para prepararme. Gracias porque cada batalla tiene un propósito. Gracias porque cada proceso me acerca más a ti. Gracias porque aunque yo no vea el camino, tu mano me sostiene. Yo reconozco hoy que soy débil. Yo reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que necesito tu gracia todos los días. Yo sé que mi confianza no está en mis fuerzas, ni en mis recursos, ni en mi experiencia, Señor. Mi confianza está en ti, porque tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres mi libertador, tú eres mi fortaleza. Tú eres quien me rescata cuando yo siento que me hundo. Padre, en esta noche yo te pido que respondas al clamor de aquellos que están hoy quebrantados. Responde al clamor de quienes están luchando con la depresión. Responde al clamor de quienes están atravesando enfermedades. Responde al clamor de quienes lloran en secreto.
Responde al clamor de quienes han perdido la esperanza. Porque tú levantas al caído, tú fortaleces al débil, tú sanas al herido y tú restauras al que se siente perdido. Padre amado, que cada alma que clama pueda experimentar que tú sigues respondiendo. Y cuando llegue tu respuesta, Señor, no permitas que olvidemos darte la gloria, porque toda victoria viene de ti, toda restauración viene de ti, toda sanidad viene de ti, toda esperanza viene de ti. Hoy declaro que aunque mi alma clame en medio de la noche, Dios responderá en su tiempo perfecto. Aunque el corazón se angustie, Dios responderá. Aunque las lágrimas caigan, Dios responderá. Aunque el camino se ponga oscuro, Dios responderá. Porque tú eres un Padre que escucha. Tú eres un Dios cercano. Tú eres un Dios fiel. Y porque bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Yo declaro tu palabra sobre nuestra vida, Señor. Yo declaro que ninguna arma forjada en contra nuestra prospera. Que toda lengua que se levante en juicio en nuestra contra es refutada y es cancelada. Yo declaro que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.